Pues muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y sean bienvenidos a ese segundo episodio de El Rincón de los Sueños Frustrados. Y hoy tengo una invitada bastante especial, es una familiar mía, es una prima. Naivi, ¿puedes presentarte? Hola, mucho gusto, yo me llamo Naivi y para mí es un gusto poder estar con Axel Soda. Bueno, entonces, ¿podrías hablar más de... O sea, ¿qué eres? ¿Qué eres? Bueno, creo que me invitaste para platicar un poco acerca de lo que es mi carrera, lo que es mi profesión. Y para mí es bonito compartir con ustedes que pues, yo soy profesora. El título es súper largo, ¿no? O sea, dice licenciada en educación secundaria con especialidad en español. Y es un poquito tedioso mencionarlo, pero para mí queda mejor decir profesora, ¿no? Porque igual comúnmente nos dicen maestros o maestras. Ok, ¿y hay alguna diferencia entre ser un maestro y un profesor? Sí, el grado académico, ¿no? O sea, por eso la maestría es un nivel académico. Comúnmente nos llaman como maestros o maestras y no está nada, para mí no es malo, ¿no? Que me mencionen, maestro, maestro. Sin embargo, pues hay quienes diferencian de esto, ¿no? Y prefieren que les digan profesor o profesora, pero a mí como me digan me gusta, me agrada. Ok. Bueno, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en la Escuela Normal Superior de Yucatán, profesor Antonio Betancourt Pérez, de la ciudad de Mérida, una escuela que pues se encuentra en la ciudad de Mérida, específicamente en el lugar, se llama Yucalpetén, ya recordé, hace tiempo, hace 2 años que salí, pero no recordaba dónde. Entonces ahí, especialmente en esa colonia Yucalpetén, y es una escuela que sí es pequeña. No, cuando yo llegué en las instalaciones me esperaba un poquito más de como que algo un poquito más grande y me imaginaba, no, pues ya voy a estudiar mi nivel superior. Sin embargo, creo que la historia de la escuela es lo que más a ti como normalista te llevas, no tanto por la estructura o infraestructura, sino por la escuela de todos los que han estado o han pasado por ahí, es lo que te llevas de experiencia al estudiar ahí también. Okay. Es como que lo atractivo, es lo atractivo, ¿no? Sí, lo atractivo. Okay. Y bueno, antes de empezar a estudiar ya, ¿cómo fue tu proceso para ingresar? O sea, esto lo digo porque pues hace una semana estuvimos recibiendo con un grupo de compañeros como que pláticas sobre distintas universidades, sobre todo. Y pues en mi opinión, creo que también es importante saber algunos datos que nos dijeron, por ejemplo, colegiaturas, que cómo es el proceso de inscripción, el proceso para entrar, qué exámenes hay, si hay examen diagnóstico para saber con qué nivel estás entrando, o si hay examen de admisión para saber si te quedas o no. Pero creo que algo que también falta al momento de presentar eso, entonces es como que experiencia de parte de las personas que ya han pasado toda esa etapa. Entonces, por ejemplo, ahorita quiero empezar a hablar contigo sobre, no sé, el proceso antes de entrar, o qué proceso llevaste antes de entrar a la normal. Bueno, para entrar a cualquier escuela pública de nivel superior, pues tienes que esperar primero la convocatoria. Cada escuela, cada institución, independientemente de la profesión, saca su convocatoria. Y después de leer bien la convocatoria, después de revisar lo que son los requisitos, comienza el proceso de inscripción y tú pues tienes que ingresar a lo que es la página oficial de la escuela. La Normal Superior de Yucatán es casi pues lo mismo, ¿no? Tienes que primero esperar la convocatoria que sacan, de ahí revisas la página que se encuentra creo que en ensi.org, donde revisas ya lo que es el perfil de egreso. Esto es algo que quiero compartir, porque de repente en mi inexperiencia, vamos a verlo, lo voy a decir como consejo, ¿no? En mi inexperiencia, pues en realidad en ese momento muchos de nosotros no sabemos qué vamos a escoger. Nos sentimos con la presión social de nuestros padres, la presión social de la gente que te conoce, la presión social de los amigos preguntándote qué es lo que quieres. Y en lo personal, uno de los errores que cometí pues fue tal vez no informarme de otras opciones
No estoy diciendo que me arrepiento de lo que estudié, porque realmente es una profesión que te deja mucha riqueza en lo personal. Entonces, en esta cuestión, lo primero es que tú revises el perfil de egreso, que te enteres perfectamente de todo el contenido que verás durante los 4 años y que revises específicamente las materias que vas a tener y qué es lo que se espera de ti. Y ya de ahí tú mismo te vas a preguntar si realmente quieres esto. Después de que hayas revisado el perfil de egreso, ahora sí procede a la convocatoria, donde ahí te especifican las fechas en las que tienes que acceder e inscribirte en la página, en donde tienes que también registrarte para el examen de admisión y descargar a sí mismo lo que es la ficha de registro. Y luego hay otros requisitos donde tienes que llevarlo presencialmente a la escuela. Debido a la situación actual, ¿no? la pandemia, muchas de esos trámites se hicieron de manera virtual. Y me imagino que algunas se organizó a lo mejor la escuela para que fueran algunos alumnos a llevar su solicitud. Okay. Y obviamente tienes que llevar tus papeles y todo. La cuestión es como todo trámite, hay que estar pendiente de las fechas. De la fecha en que sale la convocatoria, de la fecha en la que tú tienes que inscribirte, de la fecha en la que tienes que llevar tu ficha de registro, de la fecha en la que te dicen cuándo es el examen. Y en general la estructura del examen, pues ahora estamos relacionados con lo que es el Exani 2. Y en este Exani 2 pues viene lo común para todos en general. Y lo que es en la parte de docencia, de hecho hace estos días estuve apoyando un centro de asesorías en donde pude recordar un poco acerca de esto. Hace 4 años que presenté el Exani 2, pero en la experiencia de la parte docente viene lo que son estrategias didácticas, estrategias de enseñanza, la parte de los instrumentos de evaluación, todo esto que tú tienes que saber para poder pues presentar el examen. Viene también lo que es el artículo 3º, la ley general, las bases filosóficas de la educación y lo que es metodología de la investigación, No. algo que muchos de nosotros huimos, pero es que realmente no nos enseñan a ver a la metodología como debe de ser, no nos enseñan como debe de ser, y realmente es importante, porque yo digo esto y se lo digo a mis alumnos cuando estoy dando clase. Mejor quítate de tu mente que no te gusta leer. Mejor quítate de tu mente que no te gusta escribir. Porque como dijo un buen maestro hace unos años, yo creo que este maestro muchos lo conocen, al menos aquí en la comunidad lo conocen. Él dijo así, la siguiente frase: nadie muere si no ha escrito un libro. Y realmente la metodología lo que a ti te ayuda es a reescribir una problemática y a escribirlo y a plasmar tus ideas y a compartir con otros tu proyecto. Y eso es algo que en lo personal muchos no valoramos, ¿no? Y hablando del contenido del examen en cuanto a diagnóstico, pues es eso que se nos pide poder pasar. Y ya lo que es el examen, la parte de conocimientos, pues en general lo que ha de venir en el examen, seguramente ahí está el temario, entonces hay que descargarse el temario de Ceneval y repasar esos datos. Y bueno, por ejemplo, en el episodio anterior, pues hablé con Humberto sobre algunas cosas que él pensaba o antes de entrar, o sea, como que algunas cosas que él pensaba que iba a aprender o iba a ver o no sé, o iba a saber en el proceso de su carrera y hasta el punto donde él está. Y bueno, creo que contigo pues ya podría ser un poquito más directo, como que, o sea, mejor, o sea, creo que podríamos hablar mejor de esto, porque tú ya acabaste, ya concluiste. Entonces, por ejemplo, creo que vamos a llamarles mitos o algunas creencias raras que se tienen. Uh-huh. Por ejemplo, ¿tú pensabas algo, tenías una idea sobre tu carrera? Sobre, bueno, ya que estoy dentro, ya que estoy estudiando esto, pues creo que voy a aprender sobre esto, o me van a enseñar esto o lo otro, o no sé, o alguna idea que tú tenías de algo que te iban a enseñar o ibas a aprender en la normal, pero que no fue así, o que lo aprendiste de otra manera. Bueno, en esto creo que voy a mencionar lo siguiente. Una de las cosas, cuando yo recuerdo hace 4 años ya, no, 6 años, hace 6 años cuando estaba en 6º semestre de bachillerato, tenía mucho conflicto porque a mí siempre me ha gustado pues escribir. Me hubiera gustado estudiar
literatura latinoamericana, era una carrera que por ahí vi. Sin embargo, igual me llamaba la atención el área de la docencia. Entonces yo decía, las dos cosas me llaman la atención y no conozco muy bien el campo laboral de la otra carrera. El campo laboral de esta carrera sí la conozco un poco, estoy un poco contextualizada. Y entonces decidí entrar y escogí la especialidad de español porque en la escuela donde estudié, la Escuela Normal Superior de Yucatán, y hay otras escuelas normales para primaria, para preescolar, al menos donde yo estudié, tú estudias directamente para una materia. En mi caso yo escogí español. Ahora con la nueva reforma esta área se le conoce como la enseñanza de la lengua española y ellos ya no están saliendo, al menos según lo que me informé, ellos ya no están saliendo específicamente para un nivel, sino si ellos gustan pueden aplicar sus conocimientos para educación media, En el caso de español, pues yo entré como que me van a enseñar todo acerca de la materia, ¿no? Ajá. Me van a enseñar contenidos de español, voy a ver a lo mejor literatura, voy a poder ver la aplicación de la lengua, cómo se puede utilizar las historias ficticias y todo eso tenía en mi mente que iba a leer libros, que iba a ver autores, que iba a reflexionar mucho acerca de la lengua española. Sin embargo, en primer semestre, cuando tú entras, te dicen, si tú tienes esta idea de que aquí te vamos a venir a enseñar todo acerca de la materia, no, te equivocas. Tú vas a tener que aprender por tu cuenta. Sí vas a ver materias específicas. Para que te ayuden. Porque inicia creo que ya en cuarto, quinto semestre empiezas a ver materias en específico, un poquito de contenidos, porque tampoco pueden mandarte a que tú des una clase de español si no conoces el contenido. Eso es ya cuando empiezan tus prácticas, ¿no? Así es, más que nada, en la normal te van a enseñar a cómo ser un profesor, te van a enseñar a cómo vas a estructurar una clase y vas a conocer qué es una estrategia de enseñanza, qué es una estrategia de aprendizaje, y cómo puedes tú como profesor lograr ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es algo que a muchos les genera conflicto porque a lo mejor esperaban, no sé, que llegaran los maestros de la normal y que te enseñaran todo acerca de la materia. Sí vas a tener lo que es apoyo acerca de los contenidos, porque como todo te tienen que ayudar, tienen que asesorar. Y esto se ve en materias en específico. Yo recuerdo una materia que se llama Reflexión de la Lengua, donde ahí ya nosotros veíamos y resolvíamos las partes morfológicas, sintaxis, lo que es la parte de la comunicación, la aplicación de pragmática del lenguaje. Y bueno, tú tenías que aprenderlo porque tienes que enseñarle a tus alumnos a que logren aplicar el lenguaje. Y más que nada, en primer y segundo año es que tú conozcas en general todo acerca de las teorías de aprendizaje, cómo aprende y se desarrolla el niño, cómo aprende y se desarrolla el adolescente. En mi caso, pues mi área de especialización es el adolescente, entonces yo tuve casi 5 materias del desarrollo de los adolescentes, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces tú ahí ves cómo la edad tiene mucha importancia en el proceso de cómo nosotros adquirimos un conocimiento. Pero esto que te digo, cuando yo estudiaba en la normal tenía mucho conflicto porque es teoría. Al principio es teoría y me costaba mucho entenderlo. Cuando empecé a sentir que estaba realmente comprendiendo, ya no solo escuchando teoría, cuando empecé a ir a mis prácticas. Y sí, son prácticas desde tercer semestre, empiezas a ir a prácticas en las escuelas. La normal tiene esa accesibilidad. Te permiten entrar a las escuelas públicas. Sí, algunas escuelas particulares tienen ese convenio. Entonces, las escuelas te permiten estar frente al grupo por 15 días. Y sí es mucha responsabilidad también esto, porque cuando tú vas y eres primerizo, eres pues de alguna manera inexperto. Y una de las cosas que en mi caso ocurría en este nivel es que los niños
te miden como persona, sobre todo como eres primerizo, tienes muchos nervios, ¿no? Muchos nervios de cómo lograr el aprendizaje y cómo lograr también controlar al grupo. Eso es algo que muchos tienen, con lo que muchos tienen conflicto. Y algo que también tienen conflicto son los contenidos. Los contenidos del programa. La parte de la docencia, pues tenemos que adaptarnos a lo que nos pide la Secretaría de Educación Pública. Y cada gobierno pues tiene una reforma y con esa reforma viene un nuevo programa. Y cuando yo inicié, pues tenía que aprenderme el programa 2011. Después vino el gobierno de Enrique Peña Nieto. No vamos a hablar de política aquí, pero sí, bueno, es importante política, para sí, mencionarles, sí. ¿no? Y él propuso una reforma educativa en la cual ya lo que es el programa educativo Plan de Estudios 2011, que estaba basado en competencias, llegó el aprendizaje es clave, donde se hacía más énfasis en ver al estudiante como una totalidad. Un ser integral que no solamente es conocimiento, sino emociones, también tiene sus gustos, habilidades y destrezas. Entonces, pues ahora, tiempo después, llega este presidente, el presidente actual que tenemos, y dice, no, pues hay que quitar esta reforma, y puso otro programa de la nueva escuela mexicana, en donde pues hasta ahora no hay un nuevo programa de estudios, pero los que están en las normales tienen que aprenderse estos dos programas mientras. Y cuando salga este nuevo programa de estudios, tienen que aprendérselo. Porque lo que tú vas a enseñar, no es que tú digas, ay, quiero llegar y voy a enseñar en mi caso, acerca de los verbos. Lo puedes hacer, pero tienes que también cumplir con la parte de los contenidos que te piden a ti por parte de la Secretaría. La Secretaría también, no solamente porque quiere va a hacer un plan de estudios y porque quiere va a imponer estos contenidos, sino porque también llegan a un consenso con los países que están asociados en la parte educativa. Ellos también tienen lo que es la Secretaria de Educación, actualmente secretaria. Pues ella igual tiene que ir a consultorías donde validan y ven qué aprendizajes hoy en día se están dando, cómo debe de salir el perfil de egreso de un estudiante, cómo quiere el ciudadano del siglo XXI. Entonces todo eso lleva mucho a que se generen los programas, y tú como maestro tienes que tomar tu programa y decidir qué es lo que vas a enseñar. Okay. Y bueno, y por ejemplo, otra cosa, algo que creo que habíamos platicado es, por ejemplo, son los problemas que se pueden presentar con maestros jóvenes, si sabes a lo que me refiero. Sí. Sí, entonces, pues, no sé, por ejemplo, cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera presentar para, no sé, sobre todo para un nivel antes del bachiller, ¿no? Para secundaria, que quiera dedicarse a ser un profesor para secundaria, porque creo que habíamos hablado de que, pues, en esa etapa es cuando pues los chavitas se empiezan como que a despertar un poquito más, y pues creo que sí, pues se pueden generar unos problemas. Y pues no sé, podrías como que contarnos, no sé, no alguna experiencia, sino más como algún consejo o algo para aquellos que pues, o sea, tienen como que esa ilusión de dedicarse a esto, y como para que no la rieguen, para que no haya ningún problema. Bueno, el ser profesor es vocación 100%, porque en la parte laboral hay muchas restricciones que nosotros tenemos. Y esto un poquito, cuando eres joven, al principio como que te quieres comer el mundo, ¿no? Quieres hacer muchas cosas. Y yo también animo a que no se pierda ese interés, sino que lo hagas, y lo hagas con tus alumnos, con los chicos. Los adolescentes es una etapa, comúnmente la teoría nos dice, es de los 12 años a los 18, 17 años, la adolescencia. Entonces ahí tú ves las teorías, y los libros te dicen que comienzan con los cambios emocionales, comienzan con cambios físicos, y muchos empiezan a notar, quieren ser independientes, pero no pueden ser independientes de sus padres. Entonces muchos niños tienen conflictos. Tú como maestro joven, lo que tienes que hacer, un consejo que a mí me ha funcionado, es entenderlos.
es entenderlos y adaptarte a ellos. Con adaptarte a ellos no significa que vas a hacer lo que ellos hacen, porque tú también tienes que poner tus límites. Tú vas a saber hasta dónde como profesor tienes que jugar tu papel, pero también tienes que entenderlos y ser parte también de ellos. Es decir, más que uno de los profesores que generalmente recordamos esos maestros que nos daban miedo y que llegaban y pues como que tiraban el borrador a la cabeza de uno y todo, y cuando hablas con tus papás te dicen y es que hace mucho tiempo a los alumnos no se nos permitía hacer eso y nosotros obedecíamos y muchas cosas. Pues con el paso del tiempo se fueron dando cuenta que en general los alumnos no solamente eran seres receptores de conocimiento, sino que también eran seres que tienen sentimientos y emociones. Y los adolescentes están en una etapa tan frágil, en la que donde están descubriendo muchas cosas. Y si tú como maestro no te pones en el lugar de ellos y no empatizas con ellos, tu enseñanza sí les vas a arrojar información, sí vas a lo mejor lograr resultados estandarizados en tus exámenes, pero no van a llevarse un aprendizaje para la vida si ellos no forman parte del proceso, si no forman parte de la enseñanza, si no forman parte del aprendizaje. Entonces, una de las experiencias que yo me llevo antes de comenzar a practicar con los muchachos, con los jóvenes, pues yo era una persona que pues estaba en su mundo, ¿no? A mí me gustaba, no sé, leer libros de literatura clásica, me gustaba mucho escuchar lo que es música clásica. Y una ocasión yo pues por necesidad tuve que irme a la ciudad de Mérida a vivir, porque ahí está la escuela y me costaba mucho estar viajando. Entonces me quedé y una compañera me decía, porque a veces te sientas a planificar, ¿no? Hoy voy a hacer mi plan de clase y te sientas y comienzas a escribir qué es lo que vas a hacer y después llega un momento donde te quedas en blanco y ya no buscas qué hacer. Yo le preguntaba, oye, ¿cómo hago esto? Eso era una amiga, ¿no? Y me mencionaba, oye, ¿por qué no pones esta canción? Creo que ese tema era acerca de las figuras retóricas. Un contenido de español. ¿Por qué no pones esta canción y con eso ellos lo pueden aprender? Pero yo le decía, es que no lo conozco. Y me dice, deberías comenzar a aprender acerca de los gustos de tus alumnos. Y de ahí yo me propuse hacer eso. Y realmente redescubrí otra forma de empatizar con ellos. Porque yo era una persona muy rígida acerca de que no te me acerques o yo soy la profesora y me tienes que hacer caso. Y cuando empecé a ponerme en el lugar de ellos, empatizar con sus gustos, a preguntarles acerca de qué hicieron en el día, en la semana, que si vieron alguna película, que si vieron las noticias acerca de los deportes, de algo que les llama la atención, comencé a tener respuestas positivas de parte de ellos. Esto es algo que quisiera aconsejar, ¿no? Empatiza con los niños, empatiza con los jóvenes, empatiza con el adolescente, ponte en su lugar. Más que el profesor alumno, entabla una relación de comunicación, pero también ten cuidado. O sea, tampoco se trata de que vas a entrar en la vida personal de todos, porque eso no se puede. Ahora bien, hay protocolos para actuar, hay leyes para actuar. Y si el joven ya viene y se te presenta con alguna situación un tanto delicada, ahí a nosotros se nos muestra que lo que sigue es canalizar al muchacho y ayudarlo, porque en algunas ocasiones he tenido situaciones muy tristes. Pongo un ejemplo de una niña que, pues, yo recuerdo que tuve un grupo muy difícil de práctica. Era apenas mi segundo año de práctica, nada más iba 15 días a una escuela, o sea, no tenía tanta experiencia y tuve un grupo muy conflictivo. O sea, literalmente me ponía a explicar el tema y no me hacían caso. O sea, sí se siente frustrante eso. Sí, y de repente están ahí haciéndose bolitas de papel, se están tirando. O estás en la actividad de aprendizaje y no están haciendo la actividad, o están nada más ahí como que desparramados. Uno como profesor sí siente un poco de frustración, ¿no? Porque sientes que no está funcionando. Pero también es una oportunidad para aprender del error, en la parte didáctica del error, para que tú aprendas de lo que a lo mejor necesitas mejorar. Y una de las cosas que me di cuenta era el preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que te apoye en algo? Siempre con límites. Si el niño o la niña viene ahora
y te cuenta algo que es delicado, tú como profesor, no, lo primero que tienes que hacer no es ir y hablarle a todo mundo de lo que te contó el alumno o la alumna. Ujú. Más que nada es el ayudar a encontrar la canalización con las autoridades educativas y con la gente que está de apoyo. Los psicólogos, las personas que están ahí como trabajadores sociales para apoyarte en esa situación. Y tú como maestro ser más empático con eso. Y esto es lo que noto, ¿no? O sea, empatía. De hecho, ahorita muchos nos exigen mucha empatía a nosotros en la situación actual. Sí. La pandemia, te piden ser empático. Y de parte de los maestros, al menos actualmente noto que hay más empatía. Y solamente que igual debería ser empatía de ambos lados. Empatía del Sí. maestro, así como empatía de parte del alumno. Y esta situación que yo recordaba de esta niña, recuerdo que no me hacía caso. Y después, por platicar con la persona que estaba a cargo de mí, una maestra, me prestó pues a sus alumnos prácticamente esos Ujú. 15 días. Me comentó que estaba pasando por un proceso muy difícil. Sus padres se estaban separando y no vivía con ninguno de los dos, vivía con la abuela. Entonces ahí tú te pones a pensar, no, pues sí, las emociones y la parte familiar influye en el desempeño del estudiante. Entonces ahí tú te pones a ver cómo puedo yo, profesor, ayudarle a ella sin meterme en su vida, porque no es llegar a decir, yo voy a solucionar, voy a hacer que tus papás se reconcilien. No se puede hacer, no puedes pasar ese límite como profesor, pero sí puedes ponerte en su lugar y apoyarla de cierta manera a que la clase sea menos pesada para esta persona. Ok, ok. Y bueno, eso que acabas de mencionar sobre que cada cosa existe un protocolo, pues, ajá, o sea, creo que también he tenido como que varias experiencias sobre cómo algunos maestros durante mi periodo en la secundaria, pues han manejado unas situaciones que se han presentado, algunas situaciones que no puedo contar por respeto a las personas que estuvieron involucradas, pero, este, no sé, ojalá que todos tengan muy en cuenta esas cosas, o sea, que no... O sea, creo que la intención de que haya una manera en la cual llevar cada cosa es principalmente no dañar, por ejemplo, al estudiante, ¿no? O sea, tampoco es hacerlo sentir mal ni hacerlo sentir como que menos que sus compañeros o lo que sea, creo que también, bueno, no sé, creo que solo un pedacito de eso, sino que, por ejemplo, en dado caso de que algún profesor no haya respetado o no haya, o sea, le hayan contado algo, pero esta persona no haya como que mantenido la discreción y al final por o sea, por culpa de esa persona, pues, o sea, el profesora, se haya enterado el grupo entero, ¿cómo se podía proceder? O sea, no precisamente, o sea, no sé, o sea, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Bueno, en particular en ese tipo de situaciones, al menos en la normal, de repente, después de que tú terminabas tus prácticas, te daban, antes de que te vayas, te daban un reglamento, te daban una pauta y te decían, con eso tienes que tener mucho cuidado, con esto tienes que ser en específico Cuidadoso. muy cuidadoso. Y te enseñan, hay algo que se llama protocolos de actuación. De hecho, es un tema del examen de admisión, no para entrar a la normal, pero sí para ingresar al sistema educativo, donde te menciona cómo actuar ante situaciones de violencia, cómo actuar ante situaciones no sé, de niños disruptivos. Disruptivos es que, pues, a cada rato estén interrumpiendo tu clase o tengan actitudes malas. Uh-huh. Cómo actuar en situaciones de a lo mejor de abuso o acoso sexual. Entonces tú como profesor tienes que respetar esos protocolos. Y si después de cierta situación tú no cumpliste con eso, obviamente vas a recibir sanciones. Y en ese caso el maestro sí puede rendir cuentas ante sus autoridades directas. Y estas autoridades directas, en su caso de las escuelas, de las instituciones, pues son los directivos. Uh-huh. Y si ya los directivos de ahí deciden tomar cartas en el asunto
un tanto con los padres de familia y con los supervisores de la escuela, y pues ya incluso pueden llegar a quitarle la parte profesional al maestro. Ya no puede estar o cese temporal de sus labores o cese permanente de sus labores. Es que aquí entra un poco de la ética profesional. A esto se le conoce como ética profesional, y yo creo que no solamente en la carrera docente, sino también en la parte de cualquier carrera. Es ética de actuación frente a las situaciones que tú estás viviendo. En el caso de la normal, cuando tú regresas de tus prácticas, hay un consenso. Se llama plenaria, donde todos los estudiantes van contando sus experiencias y tú aprendes de esas experiencias. Y esos espacios se aprovechan para que cuenten situaciones que pues tristemente suceden en normalistas. Y yo digo que no todos los normalistas son malos. Hay normalistas muy, muy, muy buenos y muy excelentes. Y hay profesores muy dedicados que se preocupan por sus alumnos. Pero tristemente hay quienes no lo son, y por ellos, en general, en los últimos tiempos se ha tenido una imagen muy, muy mala de los maestros. Pero no todos los maestros somos así. Hay gente que sí estamos dedicados a esto y que estamos dispuestos a seguir aprendiendo de las situaciones y actualizarnos. Y ante todo, tu ética como maestro siempre debe de estar ahí. O sea, tú sabes que sí, tienes que ser empático con tu alumno, pero es tu alumno y es tu alumna. Y Sí, ellos sí. te deben respeto, pero tú también le debes respeto a ellos. Sobre todo porque pues, estamos hablando de menores de edad. Y tú eres, véanlo o no, somos ejemplo de ellos. Es el principal receptor actitudinal del alumno en ese momento, en la parte adolescente, son sus pares y el maestro. Cuando hay un maestro que se desempeña de buena manera, tendrá receptores positivos en sus alumnos. Ellos van a decir, yo quiero ser como ese maestro en un futuro, una persona preparada, una persona empática, una persona que se dedica pues a seguir aprendiendo. Yo quiero ser como ese maestro. Y si nos encontramos con maestros que no son buenos, que no, en el sentido de que no están dedicados a trabajar y no están dedicados a hacerlo bien, pues obviamente van a tener impresiones inadecuadas Sí. para ellos Ujú. acerca de sus maestros, y algunos se decepcionarán por ahí, pero yo lo digo de esta manera, sin dejar a nadie en exposición para nada. Las decisiones son individuales, y la gente que no tiene ética profesional es la gente que tristemente ha dejado malas experiencias. Sí, sí, sí me imagino. Y pues sí, o sea, creo que también me he topado con varios de esos tipos de maestros. Y creo que sí es algo triste porque, no sé, al menos desde mi punto de vista, como que te esperas tener como que una relación de respeto. O sea, este te respeta, tú lo respetas, ¿no? Ujú. Y se supone que, por ejemplo, si alguien te está molestando dentro de la escuela o algo está pasando dentro de la escuela, pues sería como que la primera persona a la que te acercarías para decirle algo de, oiga, eso me está sucediendo. Pero si estas personas que deberían de, no sé, mostrar autoridad y que promuevan el respeto hacia los demás, pues como que no lo hagan o como que empiecen a fallar en ese asunto, pues te da miedo. O sea, al menos es mío sí fue como lo he visto. Sí, es que, vuelvo a repetir, en esta parte hay gente que, pues que no lo ve como una labor social, sino más que nada, llega un momento donde tanto trabajo a ti como maestro, sí llega como que a ofuscarte un poco. Sí, porque ser profesor no solamente es estar ante el grupo, sino ser multitarea. Tú eres multitarea. Eres no solamente maestro, eres amigo, eres psicólogo, atiendes de alguna manera las necesidades de todos tus alumnos, y además tienes que cumplir con la parte directiva, con la parte documental, con la parte administrativa, y recibimos mucho peso en esto, recibimos mucho peso. Y en ocasiones sí hace falta un poquito más de capacitación para el tratamiento de estas situaciones. Ujú. Como persona es normal tener miedo cuando ocurre algo que pues que no tienes control. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo iba a prácticas, siempre era de una de las que temían de que no sé, que esté practicando y que dos alumnos ahí se agarren a golpes, y yo qué voy a hacer, cómo los voy a detener, cómo los voy a regañar. Entonces tú te ponías esas cosas que pueden sucederte dentro de la clase, puede pasar.
de repente están tan efusivos. Yo recuerdo una práctica intensiva que tuve después de que salí del salón ocurrió, ¿no? Que dos niños estaban jugando en el segundo piso y se puso a colgar el muchacho de la ventana a punto de caerse y de cabeza. Y yo me decía chispas y enseguida me preguntaron, ¿tú estabas? Y no, yo hace como media hora que terminé, no sé qué maestro seguía. Entonces ahí tú te pones en esas situaciones, ¿qué es lo que puedes hacer, no? O sea, ¿qué es lo que debes de hacer como maestro? Uno, pues actuar, ¿no? Entrar y pues preguntar cuáles son las causas y las razones, más que sacar culpables, es entender por qué se dio la situación y ya de ahí actuar con los protocolos establecidos junto con la escuela, junto con los directivos y sobre todo de manera respetando lo que es la personalidad de cada alumno y respetando lo que es como ser humano, porque también los alumnos tienen derechos, también tienen también los padres de familia están pues ellos son los que encargados directamente de los muchachos. Entonces ellos generalmente cómo se actúa en la escuela. Antes uno pensaba, ¿no? Que no, ¿por qué vamos a hablar a los papás? O no es necesario hablar, pero sí es muy necesario, porque en ocasiones el niño le oculta cosas a sus padres de familia, a sus papás. Entonces a veces ni siquiera lo saben y cuando llegan a la escuela se van con sorpresas y ya comienzan a darse cuenta de qué tienen que hacer en casa, a lo mejor mejorar la comunicación, platicar con ellos. Son cosas que de repente a cualquier padre le pasa. Uh-huh. Y pues generalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Que sugiero que se haga y más que nada aconsejo que no tengan miedo. O sea, no debe, a la persona que quiere ser maestro no debe tener miedo a este tipo de situaciones, porque son cosas que pueden pasar o ocurrir y se le llama cómo actuar ante situaciones conflictivas. De hecho, hay muchos artículos que uno puede leerse y también la misma experiencia como que te dice cómo puedes actuar ante eso. Sí. Y bueno, ya pasando a tu vida laboral, sí, sin hablar de procesos ni nada, para no quedar mal ni nada. No sé, ¿algún consejo o alguna experiencia que quieras compartir sobre ya no prácticas, sino ya trabajar, ganarte el pan para la papa, trabajando así? No sé, algo como que no te esperabas, como que te sorprendió o no sé. Bueno, lo que estaba consciente es que cuando uno termina una carrera, el campo laboral es grande. Uh-huh. Entonces, en ocasiones todos somos como que gente que está compitiendo para lograr tener algo. Y en el caso de la docencia, pues es una carrera directa y específica para un área determinada. Como maestro, pues, ejemplo, puedes ser emprendedor y a lo mejor tener tu pequeño centro de asesorías y ayudar a otros de manera pedagógica. También puedes trabajar en la Secretaría de Educación Pública. Pues para entrar al sistema tienes que pasar también por una serie de pasos, examen, evaluación, cursos para que puedas estar dentro del sistema y después el sistema te va a evaluar en 2 años y después de estos 2 años se le llama tutoría, ¿no? Te acompañan como maestro nuevo y después pues ya funges tu tarea, pero si quieres seguir creciendo laboralmente tienes que seguir presentando otras evaluaciones hasta subir de nivel. Okay. Prácticamente esta actual administración puso que es necesario que el maestro sea excelente. Y para lograr que el maestro sea excelente, pues tiene que seguir capacitándose, nunca dejar de aprender. Entonces, como la Secretaría te pide ahora que estés capacitado, que tengas cursos, que tengas diplomados, que tengas maestría, no solamente tu licenciatura. Uh-huh. Entonces, ahí va que es la parte positiva de eso, que te exige y tú mismo te exiges. Mientras más te exijas, vas a tener mejores resultados económicos. Porque hablando de económico, los maestros sí tienen un sueldo que sí les ayuda, pero en ocasiones conozco a varios maestros que no solamente tienen una escuela, sino que tienen hasta 2. Yo como inicié hace 2 años cubriendo contratos, como que tenía ese cierto temor, ¿no? Yo sé, tengo mis 15 horas y estoy feliz y porque estoy soltera, pero hay maestros que tienen familia
Y los que tienen familia, pues obviamente con tener pocas horas, en el caso de las materias, en el caso de materias y secundaria es por horas, vas acumulando horas. En el caso de lo que es primaria son horas completas, el preescolar igual. Entonces ahí tú tienes que ir acumulando horas en el caso de secundaria, lo mismo que en educación media. En educación media no estoy tan contextualizada, pero en la parte de secundaria es así. Entonces tú, si quieres incrementar, tienes que seguir presentando hasta lograr tener una mejor remuneración económica. De que estamos bien remunerados, hasta cierto punto sí, o sea, sí podrías sobrevivir, pero necesitas tener a lo mejor una escuela más para vivir plenamente. Y sobre todo, no conformarte con eso, sino que a lo mejor quieres un cargo directivo y tienes que seguir subiendo para tener mejor sueldo. Y también hay maestros que yo tengo una compañera que trabajaba no solamente en la pública, sino en particular, en las escuelas particulares para tener un ingreso extra. Y también si quieres, pues, como repito, puedes a lo mejor abrir tu pequeño centro de asesorías y ahí ser independiente y tener tu pequeña entrada, ¿no? Y hay maestros más visionarios que a lo mejor crearon su propia escuela particular y luego tienes que pasar por una serie de procesos para formar parte de la secretaría y que tengas la constancia, o sea, que esté anexa a la secretaría. Entonces, eso es parte de la ley, o sea, está de hecho en la Ley General de Educación acerca de las particulares. Entonces, ahí sí hay muchas maneras en las que puedes apoyar a la sociedad como maestro. Nice. Y bueno, creo que para no meternos en más temas que nos podría meter en problemas, creo que podemos dejarlos aquí. Y ya, si algo no quedó, si algo podríamos hablar después. O sea, si algo faltó, podríamos hablar después. Y pues nada, muchas gracias por escuchar.